Ahora vamos a generalizar un poco esto y lo que vamos a estudiar es nociones del proceso de Poisson. Pero nociones muy elementales. Lo que nosotros queremos es cómo generalizar esto un poquito para variables que se miden a través del tiempo. Entonces ahora la variable x de t es un proceso que está indexado por la variable t. O sea, esto lo puedes ver así o lo puedes ver así en la notación. Entonces x es cantidad de eventos que ocurren por unidad de tiempo, pero el tiempo está corriendo. Entonces esto no es una variable aleatoria, es una realización de un proceso estocástico, cosa que tú seguramente vas a estudiar en un curso más avanzado. Pero lo que nos interesa ahora es que esta variable sí está indexada por el tiempo, ¿ya? Podemos verlo así, es una variable aleatoria indexada por el tiempo. Entonces a nosotros nos gustaría caracterizar este tipo de variables, ¿ya? Entonces pongamos aquí definición. Una variable aleatoria que depende del tiempo, ¿ya? Una variable aleatoria que depende del tiempo ¿ya? Que vamos a llamar x de t, se dice que es un proceso de Poisson. Es un proceso de Poisson si satisface ciertos supuestos. Los siguientes supuestos, ¿ya? El primer supuesto, por supuesto que es una variable de Poisson si satisface ciertos supuestos, y se supone que el parámetro en este caso es lambda, y por supuesto lambda es más grande que 0. Entonces, el primer supuesto es que la cantidad de eventos cuando comienza a correr el tiempo es igual a 0. O sea, cuando tú haces partir el experimento no tienes acumulado nada, sino que la cantidad de eventos en el instante 0 es igual a 0. Segunda cosa, que la cantidad de eventos que ocurren en cualquier intervalo de tiempo tiene en efecto una función de cuantía Poisson. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que si x, la probabilidad de t más s menos x de s, ¿ya? Este incremento es igual a x, la probabilidad que eso ocurra, es igual a e a la menos lambda t por lambda por t elevado a x partido por x factorial. Entonces, esto es esencialmente para cada intervalo del tiempo, esto tiene una distribución de Poisson con parámetro lambda t, exactamente, eso es. Donde por supuesto el x aquí está nuevamente en los naturales unido con el 0. ¿Cuál es la propiedad 3? Bueno, la propiedad 3 es que los incrementos son independientes. ¿Ya? Los incrementos son independientes. ¿Qué significa eso? Significa que si tú mides un incremento, ese es un incremento, ¿cierto? El intervalo que está entre t, tú tienes aquí t y t más s. ¿Ya? Incrementaste en ese. Entonces, es la cantidad de eventos que ocurre ahí. Y ahora tú tomas otro incremento, que es x en t más s más t más l. Menos s más t. Entonces tú tomas aquí ahora s más t y aquí tomas s más t más l. Entonces la cantidad de incrementos que está acá es independiente a esta. Pero también ocurre que si tú tomas dos incrementos de esa manera, que tienen el mismo largo, la cantidad de eventos aquí es independiente a la cantidad de eventos que ocurre allá. Entonces en el fondo la cantidad de eventos que ocurre entre las 1 y las 2 de la tarde es independiente a lo que ocurre entre las 3 y las 4 de la tarde. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, fíjate que esto es para todo S, T y L perteneciente a los naturales unido con el 0. Entonces, si tú tienes un proceso que satisface esas tres condiciones, se dice entonces que el proceso x de t entonces tiene una distribución de Poisson con parámetro lambda t. O esto es un proceso de Poisson que tiene una distribución lambda t. Entonces, fíjate lo siguiente. Si tú
haces s igual 0 acá, ¿te das cuenta? Si tú haces s igual 0 acá, te das cuenta que x de 0 es 0. Por lo tanto, de aquí sucede que la probabilidad en general, ¿ya? De la probabilidad en general de que x de t sea igual a x, eso en efecto es e a la menos lambda t por lambda t elevado a x partido por x factorial. Es decir, esto es verdad porque tú reemplazas con s igual 0 acá. Cuando s vale 0, la cantidad esta es 0 y este también es 0. Por tanto, la probabilidad de que x de t sea igual a x es eso, que es esta cantidad. Muy bien. Y lo último es la observación de que lambda representa entonces el número esperado de eventos, ¿cierto? El número esperado de eventos que ocurren en un tiempo unitario, ¿ya? Que ocurren en un tiempo unitario. Entonces, la gracia que tiene el proceso es que te permite calcular, por ejemplo, si lambda es la cantidad de autos que pasa por minuto, entonces al multiplicar por t tú podrías calcular la cantidad de autos que pasa por hora. Te va a permitir cambiar entonces el parámetro de la distribución de Poisson. Muy bien, este es un ejemplo que ilustra cómo se usa el proceso de Poisson para obtener ciertas probabilidades. Las llamadas que llegan a una central se pueden modelar por una abreviatura Poisson. Cantidad de llamadas por hora, cantidad de llamadas por minuto. Te das cuenta que es eventos por unidad de tiempo. Asumo que las llamadas tienen una tasa de llegada de 25 llamadas por hora. Ese 25 es crucial. Y ese por hora también, porque es la cantidad de llamadas que hay por unidad de tiempo. ¿Cuál es la probabilidad de que no se reciban llamadas entre las 9 y las 9:06 minutos? Bueno, aquí hay varios aspectos a considerar. Primero, el hecho de que en general entre las 9 y las 9:06 hay 6 minutos. Pero como el proceso de Poisson dice que las llamadas son independientes en intervalos independientes, por lo tanto las llamadas aquí es lo mismo que la llamada acá, con un largo de 6 minutos, ¿verdad? Entonces, en el fondo, podemos resolver el problema de manera general. ¿Cuál es la probabilidad que en 6 minutos se reciban tantas llamadas? En segundo lugar, si te das cuenta, la cantidad de llamadas por hora, este lambda, es cantidad de llamadas por hora. ¿Okay? Y ese lambda es igual a 25. Pero yo no estoy interesado en la cantidad de llamadas que llegan en una hora, sino que estoy interesado en la cantidad de llamadas que llegan en un minuto. Entonces la pregunta es, ¿qué proporción de una hora representa 6 minutos? No en un minuto, 6 minutos. ¿Qué proporción de una hora representa 6 minutos? Es el 10%, ¿te das cuenta? 6 minutos es el 10% de 60 minutos, que es una hora. Por lo tanto, en este caso, tú te das cuenta que t es 0.1. ¿Por qué? Porque si yo multiplico 25 por 0.1, tengo la cantidad de llamadas promedio que hay en 6 minutos. Entonces ahora lo que nosotros hacemos es definir x de t como la cantidad de llamadas que se reciben ¿sí? La cantidad de llamadas que se reciben en 6 minutos. O entre las 9 y las 9:06. Entonces, esta cantidad x de t tiene una distribución de Poisson con lambda, parámetro lambda por t. O sea, esto es una distribución de Poisson con 25 por 0.1. Y una vez que tenemos determinado ese parámetro, lo que nos piden, ¿cuál es la probabilidad de que no se reciban llamadas? Es decir, que la cantidad de llamadas sea igual a 0. Lo que nos piden es esto. ¿Cuál es la probabilidad que la cantidad de llamadas en 6 minutos sea igual a 0? Y ahí simplemente tenemos que reemplazar en la función de cuantía. ¿Cuál es la función de cuantía? ¿Se recuerdan? Lambda por t elevado a 0 por e a la menos lambda por t partido por 0 factorial. Es decir, eso es e a la menos 25 por 0.1. Y eso resultó ser, de acuerdo a mis cálculos, 0.08
208. 0.08208. Lo que quiero recalcar en este ejemplo es que la siguiente pregunta podría haber sido ¿qué cantidad de llamadas se reciben en 30 minutos? En ese caso lo que tú tienes que hacer es simplemente cambiar la variable. Ahora es cantidad de llamadas que se reciben en 30 minutos. Y cambiar el parámetro de la distribución. Cambiamos este t. Y en ese caso podemos obtener entonces la probabilidad deseada. Eso lo vamos a ver en un ejemplo a continuación. En este ejemplo, es otro ejemplo del proceso de Poisson. Una empresa observa que el número de componentes que fallan antes de cumplir 100 horas de funcionamiento es una variable vectora de Poisson. Si el número promedio de fallas, ¿cierto?, en 100 horas es 8, ¿cuál es la probabilidad que falle un componente en 25 horas de funcionamiento? Falle un componente. Entonces, esas son las claves. Nosotros tenemos que definir la variable, pero nota antes lo siguiente, que el lambda que nos dan es igual a 8 horas, 8 componentes en 100 horas. Y lo que me piden es la cantidad de componentes en 25 horas. O sea, si yo, por ejemplo, considerara t igual a 1/4 para tener 25 minutos de funcionamiento, entonces me queda que este lambda por t es igual a 2. ¿Ya? Y ese es el promedio, ¿te das cuenta? Este es el promedio de componentes que falla en 25 minutos. Entonces ahora yo defino x es cantidad de componentes que fallan en 25 minutos. Entonces nuestro supuesto es que x es una variable Poisson con parámetros lambda por t igual a 2. Si ese es el caso, entonces, ¿cuál es la probabilidad que me piden? Calcula la probabilidad que la cantidad de componentes que fallen es 1. Es decir, la cantidad de componentes es x igual 1. Y eso es lambda elevado a x por e a la menos lambda partido por x factorial. Eso lo podemos calcular rápidamente con una calculadora. Y eso nos da 0.2706. Y ahora entonces, esta es la parte A. En la parte B, si tú te das cuenta, lo que nos dicen, ¿cuál es la probabilidad que fallen no más de 2 componentes en 50 horas de funcionamiento? Nosotros podemos hacer el mismo cambio, ¿verdad? Podemos decir, mira, lambda es 8 en 100 horas de funcionamiento. Entonces, ¿cuánto tenemos que, con qué intervalo de tiempo necesitamos tomar para que esto me quede en 50 horas? Bueno, ahora consideras un medio. Entonces, en este caso, lambda por t va a ser igual a 4. Entonces, ahora tú defines la variable i como cantidad de componentes que fallan en 50 horas. En 50 horas de funcionamiento. Entonces, esta variable i tiene una distribución de Poisson con lambda t igual a 4. Y ahora interpretamos, ¿cuál es la probabilidad que me piden? No más de 2 componentes fallen en 50 horas. ¿Ya? No más de 2 componentes fallen en 50 horas. O sea, ¿cuál es la probabilidad que la cantidad de componentes que fallen sean a lo más 2? Y eso nosotros sabemos que es la probabilidad de que i sea igual a 0, más la probabilidad de que i sea igual a 1, más la probabilidad de que i sea igual a 2. Y reemplazamos cada uno de estos en las funciones de densidad, digamos, y obtenemos entonces que esto es 0.2381. Bueno, te hago una pregunta. ¿Qué pasaría entonces si yo quiero saber la cantidad de componentes que fallan en 125 horas de funcionamiento? Entonces este 8 tendrías que multiplicarlo por un t adecuado para que te dé 125 horas y no 100. ¿Cuál sería lambda por t? Lambda por t sería igual a 10, ¿verdad? Te dejo eso como ejercicio.